Seguimos mirando el transistor BJT ahora como amplificador. Vamos a hacer sencillamente una introducción de cómo lo podemos tratar a él como un amplificador. Entonces vamos a comenzar. Este es un circuito muy típico que incluye un solo transistor BJT y en el cual se está utilizando como amplificador. Está utilizando una fuente que tiene solamente de una polaridad, te dice así, single power supply. Tenemos 4 resistores, un transistor, unos capacitores de capacitancia infinita, ya veremos qué quiere decir eso, y tenemos una señal que proviene de algún circuito y estamos viendo aquí el equivalente de Thevenin de ese circuito. Eso puede representar un micrófono, un generador de señal, una etapa previa de amplificación, y de la parte derecha tenemos la carga, que puede ser un elemento final como un parlante o puede ser sencillamente la resistencia de entrada a una siguiente etapa. O sea, en todo caso se va a representar con un equivalente de Thevenin que es una resistencia. Estos capacitores, ¿qué papel juegan? Un papel de dos aspectos. El primero es en DC, para las fuentes de alimentación del circuito. Esos capacitores, vistos desde el punto de vista de DC, son circuitos abiertos o son separaciones entre circuitos. ¿Por qué decimos eso? Para analizar este circuito se puede utilizar el teorema de superposición, en el cual primero miramos las influencias de las fuentes fijas de DC, que se llaman fuentes de polarización, y después la participación de las fuentes alternantes, como el micrófono que tenemos aquí al principio. O sea, que produce una señal que es alternante, que es así, depende, es la señal a amplificar. En DC entonces los capacitores se cargan y una vez se cargan, listo, ya la corriente de ellos ya desaparece. O sea, hay un transitorio y después en estado estable ellos mueven 0 amperios. Los capacitores en estado estable DC mueven 0 amperios. Es decir, se consideran circuitos abiertos, pero algún voltaje alcanzaron. Pero queremos tener un capacitor que a las frecuencias que vamos a operar esto, es decir, cuando venga la parte alternante, la frecuencia que vamos a operar, el capacitor es como si no estuviera, es decir, que sea equivalente a un cortocircuito. Para eso la capacitancia debe ser suficientemente grande. Por ejemplo, ¿qué significa capacitores iguales a infinito? Eso significa lo siguiente: imagina un capacitor de 100 microfaradios. Supongo una frecuencia de trabajo de audio frecuencia, supongo una frecuencia típica, 1 kHz. Pregunta: ¿cuál es la reactancia capacitiva o la impedancia de ese capacitor? Pero dámelo en ohmios, no me lo vayas a dar en números complejos. Simplemente te pido cuántos ohmios, a cuántos ohmios equivale más o menos este capacitor a esa frecuencia. Lo que tienes que utilizar es la expresión 1 entre 2πf C. Y en este caso eso está dando aproximadamente aproximadamente C es 100 micros. Esto da aproximadamente 1,6 ohmios. Entonces cada capacitor participa con 1,6 ohmios. Ahora, si por ejemplo esta RC es 10 kiloohmios, esta RE por ejemplo es 1 kiloohmio, esta R1 por ejemplo es 100 kiloohmios, y así vamos con la otra resistencia también, 200 kiloohmios. Supongamos que estamos en esta situación. Obviamente las resistencias que estamos viendo en el circuito son bastante más grandes que 1,6. Entonces la resistencia equivalente de ese capacitor, uno puede decir, ¿sabes qué? Para las frecuencias a las que esta señal está trabajando alternantes, ese capacitor luce realmente como un cortocircuito. O sea, comparado con los demás, que es 1,6 ohmios, comparado con 100.000, 200.000, 10.000, 1000, entonces simplemente decimos, ese capacitor vamos a aceptarlo como un cortocircuito perfecto cuando analizamos señales alternantes. Entonces por esa razón en ese análisis lo valoraremos como cortocircuito.
Mientras que en análisis en DC él es un circuito abierto. Es decir, el equivalente más apropiado en DC ha de ser el siguiente. O sea que él está separando todo. O sea, separando. Aquí también está separando. Y finalmente está separando aquí. Cuando hacemos eso, lo que observamos es que este conjunto de 4 resistencias y transistor quedó separado en DC. Y se puede analizar cuáles son los voltajes, las corrientes y tal. Eso sí es lo que se puede hacer. Y después se superpone el análisis en AC, en el cual ya tenemos entonces el resultado que estamos hablando aquí. Ya tenemos resultados, los capacitores se incluyen aquí. Entonces, eso es lo que podemos hacer. ¿Vean? Y eso es lo que vamos a aprender a hacer, analizar estos amplificadores así sencillos con un transistor. Entonces ahí se ve un poco para dónde vamos. Bueno, no te vayas ahora a pensar que solamente las fuentes pueden ser de una sola polaridad. También hay fuentes duales. Por ejemplo, aquí tenemos un 5 y menos 5 voltio. Aquí está 5 y menos 5. Entonces este se llama fuente de polaridad dual. Tiene también tierra. Ahí están los 3 puntos. Y tenemos un transistor, resistencia de colector, de emisor, capacitores que tienden al infinito. Ya sabemos que significa tiende al infinito. 100 microfaradios, 10 microfaradios también es suficientemente grande como para poder decir. Eso da 16 ohmios. Entonces comparado con 10K eso sigue siendo despreciable. Por lo tanto, infinito significa en algún valor en microfaradios. ¿Ya? Y ahora también tenemos amplificadores multietapa. O sea, con un transistor en una etapa, un transistor en la otra. Y aquí se ve que este es el productor de la señal. Entra a una etapa de amplificación. La salida entra a la siguiente etapa de amplificación. Y después tenemos aquí la salida final. Entonces, por ejemplo, cuando digo amplificación me refiero a que esta señal cambia un poco. Y entonces aquí también entra una señal que hace que cambie la tensión en la base un poco. Y eso cambia la corriente. Y esa corriente de colector cambia la tensión en el colector que entra aquí. Eso cambia aquí la tensión de la base. Entonces cambia la corriente de colector, que eso también ocasiona aquí un cambio cada vez más notorio acá hasta que se transmite el elemento final. Entonces básicamente esa es la idea con estos análisis de amplificadores con transistor. Aquí tenemos nuevamente un amplificador un poco más complejo, tiene 3 etapas. De hecho también tenemos aquí un transistor que aún no conocemos, se trata de un MOSFET, un transistor de la familia de los FET. Y aquí tenemos entonces un BJT. Aquí tenemos los 4 resistores. Mientras que de este lado tenemos, aquí no hay resistor, aquí sí, aquí sí, aquí sí. La salida aquí es por el emisor, por ejemplo, mientras que la salida en esta etapa es por el colector. Son unas diferencias que aprenderemos a mirar. Pero básicamente tenemos una visión de para dónde vamos. Queremos analizar circuitos completos, amplificadores. Queremos hacer el análisis en 2 partes, análisis en DCE, que son las fuentes de alimentación, y análisis en la parte alternante, que nos referimos ya a la fuentecilla de señal. Eso queremos hacer. Entonces, hasta ahí podemos dejar, digamos, la introducción a amplificadores y ya iremos entrando mejor en ese tema poco a poco.